Muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy vengo más preparada que cualquier lunes con mi café ya servido y muchísimo hielo, también muchísimas ganas de este lunes tan especial que vamos a vivir hoy. Como habréis podido ver en el título de este nuevo episodio, inauguramos sección del café de los lunes con el nombre 2 cafés para este lunes. Porque bueno, de ahora en adelante se irán alternando los capítulos habituales que ya conocemos junto a otros que pertenecerán a esta sección y en los que podremos disfrutar de la compañía de distintas invitadas, invitados que irán participando de nuestro café para contarnos experiencias, emociones, sentimientos y que además nos irán nutriendo con sus historias. Hoy tengo el gran placer de estar acompañada por una compañera de toda la vida, que además es paisana mía y casi vecina. Y vamos a estrenar con ella esta sección. Ella es Ángela Núñez, es graduada en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y además es una apasionada del arte y de su historia. Ya en las redes sociales de ella podemos encontrar muchas veces imágenes, vídeos muy interesantes sobre todos los conocimientos que ha ido adquiriendo ella a lo largo de su formación y que seguro que hoy nos dejarán una charla de lo más interesante. Así que bueno, voy a pasar a saludarla, que la tengo hoy ya conmigo aquí. Así que muy buenas tardes, Ángela. Es un placer pasar esta tarde de lunes contigo y espero que estés acompañada ya de un buen café, por supuesto. Muy buenas tardes y muchas gracias para empezar por tenerme aquí contigo y con todos los que nos están oyendo. Tengo mi café preparado con mucho hielo porque hace mucha calor. Tengo muchas ganas de estar aquí contigo. Hoy además que hace ola de calor, no es solo calor, es ola de calor, así que el café, pero vamos, recién sacado de la nevera, diría yo, ¿eh? Sí, del congelador. Así que bueno, nosotras hablando y demás muchas veces de este tema, cuando estábamos juntas en bachillerato, lo recuerdo que comentábamos mucho esto, y le propuse a Ángela porque me interesaba mucho el papel de la mujer en el arte. Por eso hoy queríamos dedicar esta charla entre nosotras a hablar pues eso de las mujeres artistas, las mujeres en el arte, y yo pues le quería preguntar a Ángela ¿qué presencia tenemos en el ámbito del arte como tal, siendo mujeres? Bueno, pues a ver, la pregunta es bastante general, ¿no? Porque es un tema que yo creo que en sí el tema del feminismo está muy poco debatido, aunque a día de hoy se hable mucho, está muy poco debatido y en el ámbito que me compete, que es la historia del arte, ya de por sí en lo que viene siendo la historia del arte, gracias a Dios, digamos, a día de hoy sí se conocen muchas mujeres artistas, pero realmente no se conoce ni un 10% de las mujeres artistas que de verdad existieron. Y ya tanto en ese ámbito como en el ámbito laboral es cierto de que las mujeres no es que tengamos tanta presencia, pero sí que la estamos empezando a tener un poquito más. Porque, por ejemplo, yo tengo la curiosidad, ya que tú has estudiado la carrera y demás, yo no sé si, yo recuerdo en bachillerato que lo que hacíamos era estudiar, mayormente eran artistas masculinos. Y mi pregunta, o sea, mi curiosidad va encaminada a si se estudian como una teoría independiente, pues por ejemplo, artistas femeninas y se toman como una asignatura independiente o está todo junto o cómo iría. Yo no puedo hablar de la Universidad de Sevilla porque es donde me he licenciado como historiadora del arte, como me he graduado, pero en la Universidad de Sevilla el grado de Historia del Arte no tiene ningún peso en la mujer como artista. Yo en mis años de carrera habré estudiado de pasada, ¿eh? No te digo de que nos hayamos puesto a estudiar una obra completa porque si a la mujer se le echaba poca cuenta antes, pues imagínate por una artista de la calidad de Sofonisba Guisola, que es una mujer que era una pedazo de artista del Renacimiento y no tenía ningún peso en el mundo del arte en aquel momento hasta a poco que se ha puesto en valor su obra y a lo largo de la carrera contado habremos dado a 4 mujeres y pasando de refilón. O sea, estamos hablando de casi 4 o 5 años de carrera aproximadamente, que será la media, supongo, como en casi todos los grados, que hablas de 4 mujeres solo artistas. Como mujeres artistas habremos dado eso. Yo me acuerdo que dimos a Anguisola, que la di en segundo de carrera, y fue la primera mujer artista que yo di en segundo de carrera, y la di porque el profesor pues nos contó la anécdota
de que esta mujer era de familia noble, italiana, y que vino a la corte española a enseñar a pintar a la reina y a sus hijas. No vino en calidad de artista como podría venir un artista de Italia a trabajar para Felipe II en el Escorial. No, ella vino porque era noble y vino como dama de la reina a enseñar a pintar a la reina y a sus hijas como un hobby. Increíble. O sea que encima las historias que conocemos, pues eso de artistas femeninas, se basan simplemente en casualidades, como parece, ¿no? Como una casualidad de que sea artista, ¿no? Sí, bueno, supongamos, ¿no?, que ella era artista, muy buena artista, por cierto. Era artista, pues como era noble, pues su tiempo libre lo dedicaba a algo que no estaba reservado a las mujeres, porque sea la clase social que tuvieras como mujer, no daba igual, no tenías tú que hacer, y había cosas que hacían los hombres y cosas que hacían las mujeres, y las letras, el arte, todo eso estaba dedicado a los hombres. Y luego también yo comentaba contigo previamente el tema de que se representa mucho, porque mujeres artistas no hay, pero mujeres en el arte sí que hay. Porque prácticamente si te pones a mirar, ya no solo esculturas, sino pinturas y todo lo que tenga que ver con el arte. Incluso me llevo el arte también a la parte musical, ¿no? Si habláramos de todas las artes en general, la mujer es como siempre el foco, ¿no? Por así decirlo. Sí, tú vas a un museo, esto es algo para reflexionarlo, tú vas a un museo y tú, para pensar en el papel de la mujer, solamente tienes que pasearte por las galerías del museo y te darás cuenta que la mayoría de los cuadros que no sean, bueno, sí, de temas religiosos hay, pero en la mayoría de los cuadros el sujeto importante es una mujer. Estamos hablando de que vamos a encontrar a la mujer en los museos y en las galerías, las exhibiciones, en cualquier sitio, ya sea en escultura, pintura, vamos a encontrarnos a la mujer como objeto de belleza, porque la mujer siempre ha sido un tema principal en todo lo que viene siendo la iconografía, pero después tú te pones a buscar en las cartelas mujeres artistas, y mujeres artistas no vas a encontrar, como no vayas al Museo del Prado, por ejemplo, que hubo una exposición ahora poco, el año pasado creo que fue, sobre 2 mujeres artistas, sobre 2. Estamos hablando de 2 mujeres con toda la historia que hay con toda la historia del arte que hay. Sí, porque además es la historia, pues eso, hablamos de la palabra historia, que en sí lleva implícito el paso del tiempo, que, bueno, pues son siglos y siglos, que a mí también me resulta curioso que no haya... También tiro un poco, yo en mi parte que soy más, tiro más, me gusta más la literatura, lo que se utilizaba de pues, los seudónimos, ¿no? Que utilizaban el nombre del marido para poder publicar, porque no se les estaba permitido, porque no se asociaba como algo de mujeres, lo que hablamos siempre. Quizás esto pasará también en el mundo del arte, ¿no? Claro, eso también pasaría en el mundo del arte. El problema está en que, claro, tú en el momento que eres una mujer artista y te escondes en el nombre de un hombre, tú pasas a la historia por lo que está escrito. Tú pasas a la historia como un hombre. Claro. Si en el trasfondo ella era una mujer y nunca se supo que realmente quien realizaba la pintura. Eso un apunte es, si tú has visto la serie La Peste. Sí, he visto. Ahí está el caso de la mujer que es protagonista, que usa el nombre de su padre, que era pintor, para vender pinturas. Y yo creo que si eso está puesto ahí es porque realmente pasaba tal cual. El problema es que como historiadores, a la hora de buscar información, no vamos a encontrar nada, porque en el momento de la Inquisición una mujer no podía coger un pincel, ni mucho menos vender un cuadro. Primero porque no lo va a vender, porque es quien va a poner en su casa un cuadro pintado por una mujer. Claro, estaba visto como una vergüenza, ¿no? Como algo ilógico. Las mujeres no podían ponerse a la altura de los hombres. Y bueno, y viendo este panorama que nos comentas y demás, con todo este vacío que encontramos hacia la mujer en el arte y como artista, ¿tú me sabrías decir, por ejemplo, en qué se inspira una alumna joven que al terminar bachillerato decide embarcarse en el mundo de la historia del arte? En mi caso es el gusanillo de la curiosidad. El gusanillo de la curiosidad, porque primero está el facto importante que el profesor que nos impartió historia del arte en bachillerato
hizo que me enamorara totalmente de Diego Velázquez. Entonces ya ahí me cogió el pellizquito de decir, oye, ¿y por qué no me meto en la historia del arte? Que bueno, me gusta dibujar, que eso está más que abandonado, pero me gusta dibujar, me ha gustado la asignatura, voy a intentarlo a ver qué tal, y al final he encontrado mi camino como sin quererlo, entre comillas, ¿no? Que al final mi pasión es la historia del arte, y me creía que iba a ser mucho peor, porque mucha gente me decía que eso es súper aburrido, que tal, pero que va, es súper entretenido, y si tienes un alma curiosa y te gusta investigar y saber cosas, porque todos los cuadros, una cosa que me gusta mucho es que si tú miras muy bien los cuadros, de detallitos que te dejan los artistas, Claro. como por ejemplo un borrón de que se equivocó y tú lo ves, pero te tienes que quedar aquí un rato ahí analizándolo y viéndolo. O sea, ves, al tener más conocimientos, ves lo que el artista no quería que vieras, ¿no? De alguna forma. Es como llegar más adentro del artista. Claro, y yo ya cuando iba a paso, porque es verdad que en mi primer año de carrera iba como pollo sin cabeza, estaba más perdida, que yo decía, ¿qué hago aquí? Bueno, eso creo que nos ha pasado un poco, me atrevería a decir, no sé si quien nos está escuchando estará de acuerdo con nosotras, pero yo creo que es que eso ha pasado a nivel general, ¿eh? Sí. Al final me he dado cuenta que, por ejemplo, lo que más me gusta es haber aprendido a diferenciar como un poquitos detalles a, yo que sé, la mano de un artista, como puede ser Valdés Leal, con saber más o menos cuál es su paleta de colores, de hecho, pues lo puedes identificar bastante bien. Y es algo que está a la mano de cualquier persona, que no hace falta tener una carrera de historia del arte, y con lo mismo que te leas un par de cartelas de información, pues puedes hacerlo. Rescato una frase que se me ha quedado, que has comentado y me parece muy importante, que es que tuviste un profesor, que además compartimos al mismo profesor en bachillerato, que fue el que te hizo sentir esa curiosidad, esa pasión por la parte artística, ¿no? Que hasta el momento pues no la habías descubierto como que fuera algo que te llamara demasiado la atención. Y es verdad que es muy importante y marca mucho el tema de tener un profesor que te enseñe las cosas desde una perspectiva apasionada, ¿no? Como que ese profesor, yo lo recuerdo como que él vivía el arte y le gustaba, y él te demostraba, o sea, te enseñaba el arte desde lo que a él le encantaba. Sabías que su pasión era la rama artística. Sí, además es una persona que yo no sé tú, pero yo recuerdo estar en clase y no coger ni un solo apunte, porque es que me quedaba embobada. Porque ese señor hablaba y decías tú, ¿cómo puedes saber tanto? Sí que es ¿Cómo verdad. puede gustarme tanto lo que está diciendo? Sí que es verdad. Y luego, por ejemplo, ¿has tenido lo que es en el grado universitario como tal, más profesoras o más profesores dándote clases de arte? En mi caso, yo he tenido más profesores que profesoras. A lo largo de 5 años de carrera que he hecho, he tenido cuatro profesoras solamente. Los demás han sido todos hombres. O sea, es como la regla del 4, ¿no? 4 artistas, 4 profesoras, 4 años. Sí, es verdad. ¿No? Parece la regla del 4, pero realmente es un poco llamativo. Porque yo, por ejemplo, que en este caso he estudiado periodismo, sí que te sabría decir que más o menos he tenido un 50-50% de profesores y profesoras. Sin embargo, en tu caso, yo ya tenía como ese presentimiento de que no iba a haber muchas mujeres en esa facultad, por así decirlo. Y ahora tú, de hecho, me lo estás confirmando, porque no sé si este mismo porcentaje ocurre con los alumnos. Es que eso te iba a decir, digo, es que lo curioso es que a pesar de yo personalmente he tenido esas 4 profesoras, porque son las que, tú sabes cómo son, que van cambiando profesores por año, y a lo mejor a mí me ha dado barroco un hombre y el año pasado la de una mujer, pero siempre hay menos mujeres docentes que hombres en mi carrera. Y lo curioso es que a pesar de eso, somos más alumnas que alumnos, porque si yo voy a una clase que es optativa, como me ha pasado este último año, que he ido a una clase optativa en la que hemos sido 20 personas, de esas 20 personas, 15 son mujeres. Wow. Y es algo muy llamativo, porque tú vas a clase, tú vas a los exámenes, tú te haces tu grupito de amigos y somos
muchas mujeres las que estamos en... Tú ves la foto de mi graduación y habrá un grupito de niños, los demás somos todas mujeres, que es lo que llama la atención. Y, ¿sabes? Yo es que no se me ocurre ninguna idea de por qué sucede esto. O sea, ¿por qué tantas mujeres como alumnas y tan pocas como profesoras? Es que yo tampoco sabría decírtelo, porque es cierto que sí, que hay muchas menos docentes que hombres y muchas más alumnas, pero porque yo creo que muchas de las mujeres que hacemos el grado, muchas nos dedicamos más al tema de turismo, de la gestión de patrimonio, de a lo mejor si somos docentes queremos serlo de secundaria, de bachillerato. La senda al camino a la docencia universitaria es muy, muy, muy complicado en el ámbito de la historia del arte. Yo lo había pensado, lo había visto, pero lo veo imposible en mi caso. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que es así como, o sea, no sé, desde el desconocimiento? ¿Por qué es más difícil? Supongo que en el caso, me comentas que es en el caso de la historia del arte, pero ¿te refieres a cómo ser docente universitario en sí es difícil o porque en tu ámbito en concreto es más difícil que en otro? No lo sé si en otros ámbitos puede ser igual, la verdad, porque yo lo que conozco es la historia del arte y no sé ni siquiera hacer lo mismo en historia, porque yo sé que en arqueología y en historia creo que hay muchas más docentes mujeres que hombres. Sí. Porque sí conozco a gente así que están en arqueología y en historia. En mi caso, no te podría decir porque también te digo, la mayoría de mis profesores tienen más de 50 años o están cerca. Sí, ¿no? Habrá unos poquitos que se acaben de graduar, ¿sabes? Que yo creo que el profesor más joven lo he tenido este año y se acababa de sacar el doctorado con 30 años. Sí, quizás que sea la última alternativa, ¿no? El ser profesor de universidad, quizás en tu ámbito como que tienes más formas de llegar a la gente con el arte que no sea dando clase a lo mejor en la universidad. Puede ser, quizás. Cuando tú te metes, cuando tú eres historiador del arte y tú te metes a la docencia universitaria, tú tienes que tirarte muchos años investigando sobre algún tema en específico a lo que tú te quieras especializar. Uh-huh. Entonces yo creo que ese es el problema, ¿no? El de tener que tirarte, creo que son 5 años el doctorado ahí investigando sobre algo. Tampoco estoy muy puesta en el tema porque lo vi y dije, chao, no quiero ser docente de universidad. O sea, me parece una idea atractiva, pero no creo que tengo otras alternativas que me gustan más. Uh-huh. Entonces, no lo sé. Porque, por ejemplo, de cara, ya que estamos hablando así como a la proyección de futuro, ¿se puede aspirar al mismo puesto de trabajo si hablamos de historiadoras del arte e historiadores del arte? Ya tanto mujer o hombre puedes optar a lo mismo, al mismo puesto de trabajo. Sí, ¿no? Sí, ahí no hay ningún tipo de diferencia. La única diferencia es tus conocimientos y realmente si vales como tal, en plan como historiador del arte. Es algo complicado. ¿Y hablaríamos también de las mismas oportunidades? O sea, porque sí que es verdad que hay trabajos en los que, pues si eres hombre, como que lo típico de que te dan como más credibilidad, pero bueno, ya aquí estaríamos hablando a lo mejor de un caso de rechazo hacia la mujer por otras razones, pero... Es que me acabas de recordar una cosa, perdona que te corte, que yo creo que es bueno comentarlo, porque me acabas de recordar un acto bastante feo que hubo en una clase, uh-huh. que fue respecto a las mujeres. Sí. Estábamos en una clase, que no voy a decir profesor ni voy a decir asignatura, pero estábamos en clase y ya eran los primeros días de clase y a ese buen profesor no se le ocurrió la idea, no voy a decir nombre ni nada, pero era un profesor joven, ¿vale? Que tuviera 35 años, que no era uno de estos que llevan ahí años, que lleve 5 años. ¿No? De los que tienen el asiento ya con su nombre, ¿no? Que no era de eso. Sí. Claro, no. Este señor llegó a clase y dijo que, bueno, que nos recomendaba a las mujeres que nos recomendaba en sí de que no le pidieran apuntes a las compañeras porque los apuntes de las mujeres, las compañeras, sí, eran menos fiables porque cuando estábamos con las reglas no teníamos no estábamos al 100% de nuestras capacidades para coger apuntes. Yo tenía calor, pero creo que me acabas de subir los grados del cuerpo. Madre mía, ahora mismo en un segundo, ¿eh?
¡Qué barbaridad! ¿Sabes lo que yo tardé en quitarme de esa asignatura, que era optativa? Pues me imagino que el tiempo creo que no sé si acabaste la clase, pero vamos, ¡qué barbaridad! O sea, Me quité de esa asignatura hasta que la cogió una profesora y me fui con ella. Digo yo, este hombre no lo aguanto, no voy a dedicarle más ni un minuto de mi vida. Si tiene esos pensamientos que tú me digas a mí que porque tenga la menstruación no tengo las mismas capacidades que un hombre para coger apuntes, el problema lo tienes tú, no yo. exactamente, pero el problema lo tienes tú de que perteneces al siglo pasado. Deberías haberte quedado allí. Un atentado, vamos. Increíble, increíble. Luego sí que es verdad que se dan casos en los que no tienen, o sea, totalmente opuestos, las mujeres están aceptadas, las mujeres no sufren este tipo de comentarios ni de discriminación, pero es muy importante hablar de anécdotas como estas, ¿no? En este caso una anécdota negativa, por desgracia, pero para que también que nos escuche se dé cuenta de que esto es una realidad. Y que Esto pasó hace 2 años, que esto fue antes del COVID, el año antes del COVID. Exactamente, o sea, estamos hablando de que, vamos, y que probablemente si ese profesor sigue estando en clase haga el mismo comentario, porque encima no es gente que se deconstruya y aprenda que eso no está bien, no, es que encima será el típico de que siga haciendo el comentario a todo el mundo, porque hay gente que es que lo que le gusta parece que es molestar. Sí, no, simplemente. Y no es que ahora no recuerdo qué otras cosas, pero de ese mismo profesor sí una amiga mía que lo tuvo en otra clase también hizo un comentario parecido. Madre no el mía. mismo, pero sí otro comentario como tal. Que me lo has recordado cuando me ibas a preguntar eso, que es verdad que no hay ningún tipo de que tanto hombres como no hay ninguna discriminación por ser hombre o mujer para el tema del trabajo, pero sí es verdad que a la hora de ser alumno sí tienen algún tipo de comentarios así. Sí, como que aceptan mejor que seas alumno que alumna, por así decirlo. Sí, porque a lo mejor destaca mucho leche. Otra anécdota, que es menos burra, pero bueno, es lo mismo, es discriminación. Esta vez hizo un profesor ya mayor, que creo que está jubilado, se jubiló después del COVID. Ese señor, teníamos en clase, éramos poquitos, pero bueno, ahí destacaban 2 alumnos, que eran los típicos alumnos que ya tienen sus trabajos y tal, que son más mayores que nosotros, y tienen sus trabajos y tal, y van a la universidad pues porque quieren hacer historia del arte, me parece muy bien. Sí. Pues estas 2 personas pues por igual entregaron, porque no teníamos exámenes, eran trabajo, entregamos un trabajo todos. Bueno, pues esos 2 tenían muy buena nota. ¿A quién te crees que le puso la matrícula de honor? Ya me lo imagino. Y además fue súper cantoso, porque él decía que bueno, que él como era hombre y no tenía hijos que cuidar, pues ella sí, no podía dedicarle todo el tiempo a la investigación, y como él era un hombre soltero que no tenía pues para él la matrícula de honor. Pero es que está dando por hecho que, o sea, es que no, o sea, es que ni siquiera sé cómo intentar aplicar razonamiento a lo que me acabas de contar, porque es que para mí es que ni siquiera, no sé, es como me cuesta hasta explicarlo. Es que no tiene sentido. Son cosas que tienes que asumir, porque a fin de cuentas son las personas que te pueden poner difícil un poquito la asignatura, y tienes que decir, bueno, pues ya está. Callar, que es lo que suele pasar siempre. Callar por las consecuencias, exactamente. Sí, porque ya una vez me encaré con un profesor y fue horrible. O sea, ya no me encaro más con ninguno. Ya se aprende, ¿no? De otras. Pues nada, me ha parecido muy interesante, de hecho, que nos hayas contado estas anécdotas que yo pues no las conocía. Y la verdad es que pues creo que le hemos dado como, pues eso, poner un poco en terreno, ¿no? Lo que ocurre con la historia del arte. Y bueno, creo que ha sido bastante interesante todo lo que nos has contado. Yo, por mi parte, vamos, aprendiendo cosas nuevas, que es al final lo que pretendo con esta sección, porque pues hay muchas cosas que aunque leas mucho y aunque veas mucho, pues yo qué sé, en las redes sociales o donde sea, siempre te falta por aprender más sobre este tema del feminismo y este tema de la aparición, ¿no? La presencia que tenemos las mujeres en los distintos ámbitos. Sí, no quisiera irme sin recomendar a ti y a los que nos escuchan que si les interesa este tema del papel de la mujer en el arte, la historia del arte, Uh-huh. que busquéis información sobre las guerrillas girls.
¿Las guerrillas? Guerrilla Girls. Eso fue un movimiento feminista en la historia del arte. Sí. Que hay documentales hasta en la primera, en RTV Play, hay documentales y todo. Y su cartel de publicidad es súper famoso, que es la Venus del espejo de Velázquez con una careta de mono y pone: ¿tenemos que estar las mujeres desnudas para estar en el Museo del Met? Wow. Qué gran mensaje, la verdad. Sí. Y además que os invito a que echéis un ojo a este movimiento feminista, que este movimiento feminista nos lo dio a conocer la profesora de antropología de primero de carrera, que fue una de las buenas profesoras que tuve, que nos habló mucho del feminismo en la historia del arte y tal. Y os invito a que busquéis sobre esto, busquéis información si os interesa, porque merece la pena mucho. Porque Pues sí. cambia la perspectiva un montón. A mí me la cambió como historiadora del arte. La verdad es que sí que es cierto que no habíamos comentado eso sobre alguna revolución feminista, porque creo que en todos los ámbitos y en todo pues lo que es el día a día, en cualquier ámbito, ya sea profesional o personal, creo que ha habido alguien que ha levantado la mano y ha dicho: hasta aquí, esto no debe seguir así. O sea que es muy importante hablar también de esta revolución feminista que surge en la historia del arte. Así que nos dejamos apuntado eso, vamos, por supuestísimo. De hecho, en cuanto termine esta charla con este café, me voy a poner a googlearlo, porque es que me parece súper interesante. Sí. Estoy encantada de que hayáis conocido cosas nuevas sobre las mujeres en el mundo del arte y de la historia del arte, porque aunque sea algo que todo el mundo sabe, la historia del arte, por suerte o por desgracia, todo el mundo tiene el conocimiento. Sí, yo sé de arte porque conozco el cielo estrellado de Van Gogh, pero es un mundo muy profundo y muy interesante, porque tiene de todo. No solo tenemos Cristo y vírgenes. Pues sí, la verdad es que, y más donde vivimos, ¿no? Que bueno, que Sevilla, Andalucía, muy pasional con la Semana Santa y con lo que es la cultura religiosa, pero que hay muchísimo terreno más allá descubierto y por descubrir seguramente. Así que nada, sí, dime. No, que totalmente Picasso era malagueño. Claro, exacto. Por ejemplo. Así que bueno, no tenemos a Picasso, pero tenemos aquí a Ángela con nosotros, así que si alguien se ha quedado pues con ganas de más, de conocer más historia, a mí me ha parecido muy interesante todo lo que nos has contado hoy. Y bueno, si quieres decir tus redes sociales, por si alguien quiere contactar contigo o si quiere hacerte alguna pregunta más o algo así. Sí, claro, me podéis encontrar tanto en Twitter como en Instagram, como Disep con 2 P y una I latina. Griega, ¿no? Eso, griega. Es que ella el día que se puso el nombre de las redes sociales estaba inspirada. Yo estaba súper inspirada, tenía 14 años, imagínate. Pues ya llovió, ¿eh? No quiero yo decir que seamos muy viejas, pero ha llovido un poquito, ¿eh? No quiero ni pensarlo. Y por mis redes sociales quien quiera puede hacerme cualquier pregunta relacionada con el arte, con la historia, con lo que quiera. Por supuesto, así que bueno, si alguien te comenta o tiene alguna curiosidad y podemos hacer otra charlita, renovamos el café y nos ponemos a ello. Que para mí ha sido un placer tenerte aquí en este café de los lunes, Ángela. Y para mí también, me lo he pasado pipa. Sí, ¿no? Estaba nerviosa, pero vamos. Bueno, yo quería que fuera algo, si habéis escuchado los capítulos anteriores, yo intento que sea algo distendido, algo relajado, yo charlando. Sí que es verdad que a veces pues charlar sola es más aburrido que en compañía, la verdad, todo hay que decirlo. Pero no quiero que sea algo súper ni formal ni demasiado profesional, sino simplemente una charla, pues eso, con lo que nos has contado, con tus anécdotas, tus vivencias, tus creencias. Y nada, y tus emociones y tus sentimientos, que para mí es una de las cosas más importantes. Pues muchísimas gracias por tenerme aquí, que yo si me invitáis otra vez vuelvo. Por supuesto, que lo anotamos ya para las próximas. Y encantadísima, de verdad. Siempre es un placer hablar contigo, ya lo sabes, y verte y tomarme un café contigo, lo que sea. Ahora el café con hielo, pero café, ¿eh? Sí, café con hielo. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángela. Muchos besitos. Muchísimas gracias, adiós. Y vale, pues para los demás, por favor, decidme en comentarios qué os ha parecido esto que hemos comentado, si tenéis algo nuevo que comentar,
qué os ha parecido esta nueva idea de sección, que yo la he cogido con muchísimas ganas. Espero seguir haciendo más capítulos de esta sección para ir conociendo a distintas personas en distintos ámbitos y demás. Y bueno, yo estaría encantada de recibir consejos sobre futuras temáticas para próximas entregas de este 2 cafés para este lunes. Así que me lo dejáis en comentarios o en Instagram, por donde queráis. Y espero que paséis una muy buena semana. Yo os espero en el próximo Café de los Lunes.